Bienvenidos al video número 3, uso correcto del equipo de protección personal en mantenimiento y poda. La seguridad es nuestra prioridad número 1. Antes de iniciar cada jornada de trabajo, debemos recordar el equipo de protección personal o EPP. No es una formalidad ni un requisito administrativo únicamente, es la línea final de defensa frente a riesgos eléctricos. Haremos una revisión exhaustiva de cada elemento del equipo de protección personal y su uso correcto, procedimientos e inspección y mantenimiento de los equipos, prácticas seguras, específicas para trabajos de poda en proximidad a líneas eléctricas, también protocolos de trabajo en altura y de rescate, algunas recomendaciones prácticas y listas de verificación, ejemplos reales en campo para poderlos aplicar de inmediato. Entonces, la intención es contar con las herramientas conceptuales y prácticas para evaluar el EPP, inspeccionarlo correctamente y aplicarlo con disciplina en cada maniobra. Fundamentos del equipo de protección personal. ¿Qué es el EPP? El equipo de protección personal, conocido por sus siglas EPP, agrupa todos los elementos diseñados para proteger al trabajador frente a riesgos específicos del puesto de trabajo. No existe un solo elemento que garantice seguridad por sí mismo. La protección surge de la combinación adecuada de casco, guantes, botas, arnés, ropa y accesorios complementarios. Pero hay principios básicos de selección. Al seleccionar el EPP para trabajos de mantenimiento y poda en líneas primarias, debemos considerar 3 criterios fundamentales: compatibilidad con el riesgo, conformidad normativa y el estado físico del equipo. En cuanto a la compatibilidad con el riesgo, el EPP debe ser apropiado para el tipo de exposición: riesgo de arco eléctrico, contacto directo, caída, proyección de material. En cuanto a conformidad normativa, seleccionar elementos certificados por normas reconocidas en el país o por normas internacionales aplicables. Y cuanto al estado físico, revisar integridad, caducidad, pruebas y documentación de lo que es el mantenimiento. Entonces, hay elementos esenciales y su función, como el casco, que protege contra impactos y descargas parciales. Debe llevar barboquejo y ser de tipo certificado para trabajos eléctricos. Los guantes aislantes, diseñados para evitar que la corriente alcance la mano, deben tener fecha de prueba y no presentar cortes, fisuras ni endurecimiento. Las botas que sean de suela antideslizante y de conductividad nula, imprescindibles para reducir riesgos por pasos en superficies húmedas. El arnés y línea de vida. En trabajos de altura, el arnés y la línea de vida son garantía contra caídas. Deben ajustarse correctamente y conectarse a puntos de anclaje certificados. También ropa que reduzca la severidad de las quemaduras en caso de arco eléctrico. Protección ocular y facial, lentes y visores para proteger de proyecciones de madera, esquirlas o posibles arcos. Entonces, no existe un solo elemento que garantice la seguridad por sí mismo. Debe haber una inspección y mantenimiento del EPP. Inspección previa obligatoria. Antes de iniciar cualquier labor se debe realizar una inspección detallada de todo el EPP. Revisar casco, buscar fisuras, abolladuras, sujeciones dañadas y limpieza del interior. Verificar guantes, comprobar la integridad. Realizar prueba de estanqueidad según protocolo. Revisar fecha de expiración de pruebas dieléctricas. Revisar arnés, comprobar costuras, hebillas, estado de la cuerda de seguridad y línea de vida. Chequear botas,
suelas sin desgaste excesivo, costuras intactas, sin fricciones que comprometan adherencia. Las herramientas y accesorios, verificar aislamiento, ausencia de daño y elementos de retención para el trabajo en altura. Debe haber un registro y una trazabilidad. Cada inspección debe quedar registrada en una lista de verificación, anotar hallazgos, retirar el servicio a cualquier equipo que presente daño. El registro garantiza trazabilidad y permite que el mantenimiento predictivo en lugar de un mantenimiento reactivo. Un mantenimiento periódico que el EPP requiere, que ese mantenimiento sea periódico, limpiezas, pruebas, calibración de equipos de medición, guantes y botas sometidos a condiciones severas deben probarse con mayor frecuencia. Ejemplo práctico, un equipo que realiza poda en áreas costeras debe incrementar la frecuencia de limpieza y de pruebas debido a la salinidad y su efecto corrosivo, ¿verdad? El uso del EPP en la poda cerca de las líneas primarias necesita una evaluación previa del riesgo para la poda. Antes de podar cerca de líneas primarias se debe realizar una evaluación del entorno que incluya identificación de conductores y la proximidad, determinación de la dirección probable de caídas de rama, verificación de condiciones climáticas, viento, lluvia y humedad, una determinación de presencia de terceros y tráfico en la zona, técnicas seguras de poda, ¿verdad? La poda en la proximidad de conductores requiere técnicas controladas, realizar cortes desde la posición más segura, tratando de alejar una rama del conductor. Hay que utilizar herramientas aisladas cuando exista proximidad a conductores energizados y ejecutar cortes pequeños y secuenciales para controlar el peso y la dirección de la caída. Hay que mantener comunicación constante con el equipo de apoyo en tierra, el equipo de protección personal específico para la poda. En trabajos de poda, el equipo de protección personal recomendado incluye casco con visera y protección facial, guantes combinados, guantes de corte por el manejo de sierras o cuchillas y guantes aislantes cuando se trabaja cerca de conductores eléctricos, arnés con doble anclaje y líneas de retención para herramientas, protección auditiva si se emplean motosierras o equipo motorizado, doble anclaje y líneas de retención. También en los trabajos de altura hay procedimientos y rescate. Entonces hay una preparación y chequeo antes de subir, antes de ascender a un poste o una estructura. Se deben cumplir los siguientes pasos: confirmar que el arnés esté correctamente colocado y ajustado, verificar la conexión de la línea de vida y el estado del punto de anclaje, asegurar herramientas con cordones de retención, revisar comunicación y confirmar señales con el equipo en tierra. Hay técnicas de ascenso seguro, emplear siempre 3 puntos de contacto en todo momento, mantener el centro de gravedad controlado y evitar movimientos bruscos, evitar apoyos en elementos inestables o que se consideren deteriorados. Hay planes de rescate y simulacros también. Todo equipo debe contar con un plan de rescate que incluya procedimiento de descenso asistido, personal capacitado para maniobras de extracción y primeros auxilios, simulacros periódicos, registrados y evaluados. Ejemplo de campo: un compañero quedó suspendido por el arnés. Gracias a la práctica de rescate y al equipo disponible, se procedió al descenso controlado en menos de 5 minutos. La pronta respuesta evitó complicaciones serias. Otro punto es la higiene y el almacenamiento y la vida útil del EPP. La limpieza y secado. La limpieza correcta prolonga la vida útil del EPP. Los guantes aislantes deben limpiarse según indicaciones del fabricante, evitando detergentes agresivos.
El casco debe limpiarse y dejarse secar sin exposición directa al sol prolongada. La ropa requiere lavado específico. También el almacenamiento debe ser en condiciones controladas, locales sin humedad, alejados de radiación ultravioleta directa y lejos de sustancias químicas. Y reemplazar, si la vida útil de cada elemento ya está determinada por el fabricante y ya se utilizó, retirar del servicio cualquier equipo que ya haya sufrido exposición química o superado su vida útil. Ahora, hay normativas, certificaciones y responsabilidades normativas aplicables. Hay que conocer las normativas nacionales e internacionales de seguridad eléctrica y del EPP para garantizar que los equipos cumplen lo mínimo de protección. El supervisor debe exigir certificados de conformidad y registrar pruebas. Hay responsabilidades del supervisor y del trabajador. El supervisor debe revisar el equipo sea el adecuado y registrar, ¿verdad?, las inspecciones. El personal capacitado también. El personal debe seguir las instrucciones y debe avisar si hay condiciones inseguras, ¿verdad? Debe reportar y debe haber una capacitación continua y periódica que incluya teoría, práctica y evaluaciones para garantizar que todos los miembros del equipo aplican los procedimientos acorde a la realidad del campo, ¿verdad? Hay matrices de riesgo y toma de decisiones. Construcción de matriz de riesgo, hay listas. Estos listan los peligros, evalúan la probabilidad y la severidad y prioriza las acciones de control. Una matriz clara orienta a decidir si es seguro realizar una poda o si requieren medidas adicionales. La aplicación práctica, ejemplo, riesgo de arco por proximidad de rama a conductor, probabilidad alta, en días de viento, severidad alta. Acción, suspender el trabajo y coordinar con el operador para desenergizar o establecer aislamiento temporal. Ahora, con respecto al registro y actualización, toda matriz debe actualizarse post actividad, incorporando lecciones aprendidas o cambios en el entorno. También la comunicación, la coordinación y el trabajo en equipo. Hay protocolos de comunicación. Hay que definir señales manuales y códigos de radio antes de cada maniobra. Confirmar en 2 vías, verbal y visual. Hay roles en la maniobra de poda. Está el cortador principal que ejecuta el corte. Está el control del perímetro que mantiene la seguridad del área. Está el supervisor que verifica el equipo y la ejecución del plan. Está el soporte en tierra que gestiona herramientas y comunica condiciones. Y está la retroalimentación y mejora continua, ¿verdad? Al final de la jornada, esa reunión corta donde se registran observaciones y mejoras. Esta retroalimentación reduce incidentes en futuras intervenciones. Ahora, en el caso de las emergencias, primeros auxilios y rescate, actuar con calma y procedimiento. En caso de accidente, asegurar el entorno, activar el plan de emergencia y comunicarse con los servicios médicos. Si hay contacto eléctrico, no tocar al trabajador hasta asegurarse de la ausencia de tensión o cortar la fuente según el procedimiento. Con los primeros auxilios básicos, RCP, control de hemorragias y valoración primaria en quemaduras eléctricas, evitar aplicar cremas y cubrir con elementos estériles y secos. Con la coordinación con servicios médicos, mantener rutas de evacuación accesibles y contar con información médica básica del trabajador, ¿verdad? Hay casos reales y lecciones aprendidas. Guantes con falla detectada a tiempo. Un equipo detectó microfisuras en guantes aislantes durante una inspección previa
y se retiró del servicio y se reemplazó y se evitó una exposición eléctrica. La lección es que la inspección salva vidas. Otro caso, un anclaje mal instalado, un anclaje improvisado, falló durante una maniobra y gracias a la redundancia en los equipos del sistema de conexión nadie resultó herido, pero el incidente originó revisión de procedimientos y reemplazo de anclaje, ¿verdad? La lección es usar puntos de anclaje certificados, ¿verdad?, para evitar incidentes. Otro caso fue la mala coordinación en cortes de una mala comunicación. Derivó en una rama cayendo sobre una zona no despejada, aunque no hubo contacto con la línea. El incidente enfatizó la importancia del control del perímetro. Entonces la lección sería la coordinación y la señalización son elementos muy esenciales, ¿verdad? Entonces para este video hemos revisado lo que son los aspectos fundamentales y prácticos del uso correcto del equipo de protección personal en mantenimiento y poda, ¿verdad? La selección adecuada, la inspección rigurosa, el mantenimiento periódico, el uso correcto de proximidad de líneas primarias, los procedimientos de trabajo en altura y protocolos de emergencia y rescate, ¿verdad? Entonces, recordemos que la seguridad es una responsabilidad que nos compete a todos, ¿verdad? Ninguna tarea justifica poner en riesgo la vida de un compañero o la vida propia. El equipo de protección personal es eficaz cuando se combina con disciplina, planificación y comunicación, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno, en estos casos, mentalmente revisar una lista del casco ajustado, guantes sin daño, bota en buen estado, arnés con buen anclaje, herrajes asegurados, listas de verificación firmadas, o algún elemento falla, pues detener la tarea y corregirlo, ¿verdad? La práctica constante, la cultura de seguridad y la honestidad para reportar fallas son las bases que permiten a cada técnico regresar a su hogar sano y salvo al final del día, ¿verdad?, al terminar cada jornada. Entonces hay una selección avanzada del EPP para la compra. Debe haber una evaluación del ciclo de vida del EPP. Al adquirir equipo, no solo evaluamos el precio inicial, sino todo el ciclo de vida, el costo de mantenimiento, la frecuencia de pruebas, la disponibilidad de repuestos y costos de eliminación y al final de su vida útil. Una compra inteligente prioriza equipos con buena relación coste-beneficio y soporte técnico. Hay criterios técnicos para la compra, certificación y conformidad técnica, exigir certificados de laboratorio y fichas técnicas. La compatibilidad entre los elementos casco y visera y protección auditiva deben ser compatibles sin interferir. La ergonomía. El equipo de protección personal debe permitir movilidad. Un técnico incómodo tenderá a manipularlo mal. Condiciones ambientales, elegir materiales resistentes a la salinidad, calor o frío extremo según el área de trabajo. El proceso de evaluación y prueba antes de incorporar masivamente un modelo nuevo, hay que realizar una prueba piloto con muestras de campo durante varias jornadas y recopilar retroalimentación del equipo, registrar resultados en una ficha de evaluación que incluya el confort, durabilidad, facilidad de limpieza, percepción y de seguridad. Con respecto a los contratos y relaciones con los proveedores, hay que negociar condiciones de entrega, capacitación, garantías, disponibilidad de repuestos, establecer cláusulas de reemplazo por fallas de fabricación y soporte. Entonces, hay pruebas también que se deben hacer en el equipo, calibraciones y procedimientos técnicos. Hay pruebas dieléctricas y frecuencia recomendada. Las pruebas dieléctricas, aguantes, botas y a ciertos elementos deben realizarse según recomendaciones del fabricante y normativas locales. Documentar cada prueba con fecha, resultado y el responsable. Calibración de instrumentos de medición, multímetros, detectores,
detención y herramientas de comprobación deben calibrarse periódicamente en un laboratorio acreditado. Un instrumento fuera de calibración induce fallas y riesgos elevados. Procedimiento paso a paso para la prueba de guantes: pues retirar también suciedad visible, inflar y sumergir según el método autorizado, verificar la ausencia de burbujas o pérdida de presión, registrar el resultado y la próxima fecha de prueba. Hay una gestión de riesgos, auditoría y cumplimiento. Es necesario un registro obligatorio, mantener expedientes por trabajador, con historial de entrega de equipo de protección personal, resultados de inspecciones, pruebas, capacitaciones y también de incidentes. Estos registros son evidencia de cumplimiento y soporte para futuras investigaciones. Las auditorías internas y externas. Realizar auditorías internas trimestrales para verificar prácticas y auditorías externas según política de cada empresa o exigencia regulatoria. Preparar un checklist de auditoría que incluya cumplimiento de listas de verificación, conservación y registro de pruebas. También hay indicadores de desempeño. Algunos son, por ejemplo, el porcentaje de equipo de protección personal con prueba vigente, número de incidentes relacionados con fallas de equipo de protección personal por trimestre, tiempo promedio de reemplazo tras detectar daño, porcentaje de personal con capacitación vigente, y también hay programas de capacitación efectivos. Un diseño del plan de formación. Un programa efectivo combina teoría, práctica y evaluación. Debe incluir módulos teóricos sobre riesgo y normativas, prácticas en campo, simulacros de trabajo y rescate, evaluaciones prácticas y teóricas con registro de resultados, frecuencia y reciclaje, capacitaciones iniciales obligatorias y reciclajes mínimos anuales, reciclajes adicionales tras incidentes o cambios de equipo. Debe haber una formación de instructores internos, desarrollar instructores internos certificados para sostener programas continuos. La capacitación impartida por compañeros con experiencia concreta en campo suele tener un alto impacto en el equipo. Entonces, también el factor humano, la ergonomía y el bienestar. La ergonomía aplicada al equipo de protección personal. El diseño ergonómico reduce fatiga, mejora cumplimiento. Hay que evaluar el peso del casco, resistencia de la flexión del arnés, facilidad de movimiento y la temperatura interna del equipo. Porque hay fatiga, sueño y riesgo. Los trabajadores fatigados presentan mayor probabilidad de errores. Implementar políticas de turno que respeten descansos, jornadas máximas y rotación de tareas pesadas con ligeras. El estrés térmico y medidas de mitigación. El clima caluroso agrega pausas más frecuentes, hidratación obligatoria y equipo con ventilación o materiales de enfriamiento. En clima frío, asegurar la protección térmica sin perder la capacidad dieléctrica. La salud mental y la cultura de seguridad. Hay que fomentar ambientes donde reportar fallas sea visto como valentía profesional, no como castigo. La confianza en reportar promueve identificación temprana de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos en proyectos móviles o campañas. Consideraciones para campañas móviles como remolques, tráileres, etc. Cuando el trabajo se realiza en campañas móviles es crucial diseñar la logística del EPP y seguridad, puntos de anclaje, plataformas, métodos de traslado del EPP, almacenamiento seguro y plan de comunicación para emergencias. Checklist específicos para las campañas. Hay que verificar anclajes y plataformas antes de operar. Un inventario de EPP por jornada, punto de atención médica y comunicación con servicios locales, Coordinación con terceros en actividades abiertas al público, hay que coordinar con las autoridades locales y las entidades de emergencia.
señalar perímetros y definir rutas de acceso para ambulancia. También está la innovación y tecnologías y mejores prácticas. Nuevos materiales y mejoras en el EPP, pues van apareciendo materiales más ligeros, transpirables, con mejor desempeño dieléctrico, que están disponibles. Evaluar su incorporación a políticas de compra. Dispositivos de monitoreo. Algunas empresas usan estos dispositivos para monitorear signos vitales, exposición térmica y ubicación en tiempo real para mejorar respuesta en emergencias. Evaluar viabilidad técnica y privacidad. Herramientas de simulación. La formación con simuladores y realidad virtual pues permite practicar rescates y maniobras riesgosas en entornos controlados, reduciendo riesgo real durante el aprendizaje. La investigación de incidentes y lecciones aprendidas. Pues la metodología de investigación tras un incidente, pues hay que aplicar la metodología de asegurar la escena, recopilar evidencia, entrevistar testigos, analizar causa raíz y documentar hallazgos. Plan de acción correctiva. Definir acciones concretas, responsables y plazos para mitigar causas. Comunicar rápidamente los cambios a todo el equipo de trabajo. Compartir lecciones de forma práctica. Las lecciones aprendidas deben transformarse en sesiones, ¿verdad?, donde se puedan actualizar listas de verificación, porque la difusión clara previene repetición de errores. Otro punto sería la sostenibilidad y el desecho seguro y la responsabilidad ambiental. El manejo responsable del equipo de protección personal al final de su vida útil. Algunos materiales requieren disposición especial. Coordinar con proveedores para su reciclaje o retorno. Evitar eliminación indiscriminada que contamine suelos y aguas. La selección del EPP sostenible. Priorizar a proveedores con políticas de sostenibilidad y materiales reciclables cuando sea posible, sin comprometer la seguridad. Reducción del desperdicio operativo. Planificar entregas justo a tiempo y mantener inventario óptimo para evitar caducidad y desperdicio. También debe haber una integración con el sistema de gestión y mejora continua. El EPP, digamos, dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe integrar estos registros del EPP, capacitación, auditorías, para facilitar seguimiento y cumplimiento. Una revisión periódica de las políticas. Las políticas del EPP deben revisarse antes de cambios tecnológicos o incidentes o modificaciones normativas. Hay que establecer una revisión anual mínima y una cultura de mejora continua. Fomentar sugerencias del equipo, ¿verdad?, pruebas de mejora y pequeñas pruebas para encontrar soluciones más seguras y eficientes. Un plan de acción práctico. Debe hacerse una lista ejecutable, como un inventario completo del EPP y estado de pruebas. Registrar y aislar equipos dañados. Inspeccionar puntos de anclaje. Pruebas de arneses en campo. Por ejemplo, en caso de pruebas piloto con nuevos modelos, guantes y cascos, recopilar retroalimentación, capacitación práctica en el trabajo, en altura y rescate, revisión de procedimientos de poda y actualización de matrices de riesgo. Debe haber simulacros de emergencia locales, debe haber auditoría interna rápida y plan de acción correctivo. Checklist al final de cada jornada, un resumen rápido, leer como una lista para poderlo hacer de la manera más breve. Casco ajustado, sin daño, guantes adecuados, con prueba de vigente, botas en buen estado, arnés revisado, línea de vida conectada, herramientas aisladas, aseguradas, permiso de trabajo vigente y firmado, matriz de riesgo revisada y entendida por el equipo, puntos de anclaje verificados,
comunicación establecida, kit de primeros auxilios disponibles, responsabilidades asignadas, ¿verdad? También pues para los líderes y supervisores, al líder, pues que su ejemplo define la cultura. Si se supervisa con disciplina, pues, y se exige cumplimiento y se muestra apertura para escuchar, se creará un equipo más seguro que invierte en formación, en equipo en EPP de calidad, en procesos que hacen práctico el cumplimiento. Recordemos que la prevención es siempre más barata que la reparación de consecuencias humanas y económicas, ¿verdad? Entonces, para esto hemos ampliado y profundizado los elementos esenciales para un manejo profesional del EPP en mantenimiento y poda, desde el criterio de compra, pruebas, auditoría, ergonomía, campañas móviles, innovación, hasta un plan de acción, ¿verdad? Y el uso de un checklist de uso diario. Entonces, esta es la teoría, ¿verdad? Pero más que teoría son unos pasos concretos para implementar cambios inmediatos en el área de trabajo. Ahora, hay riesgos asociados a la interacción con vegetación en líneas eléctricas. Hay un crecimiento descontrolado y tipos de árboles más riesgosos. El tipo de vegetación determina el grado de riesgo. Los árboles cuya estructura interna es más frágil provocan desprendimientos inesperados, incluso con cortes controlados. Árboles fibrosos suelen generar desprendimientos laterales inesperados. Árboles secos o enfermos, ramas quebradizas con trayectorias de caída impredecibles. Los árboles tropicales, pues sus raíces expansivas se comprometen la estabilidad del terreno. El EPP debe estar adaptado a estas condiciones, en especial casco con visera reforzada, guantes con doble capa para cortes irregulares. Los efectos del clima y en la vegetación. La lluvia debilita la estructura de las ramas. La humedad aumenta el peso y cambia trayectoria de caída. El viento convierte una rama segura en un proyectil. La sequía extrema genera ramas huecas que colapsan sin aviso. Y el trabajador debe reevaluar el riesgo cada 10-15 minutos cuando las condiciones climáticas son dinámicas. La interacción electrovegetal, la proximidad entre ramas húmedas y conductores energizados puede producir microarcos invisibles. Estos arcos no siempre generan sonido, por lo que el EPP dieléctrico y las distancias de seguridad son indispensables, aunque el trabajador no vea nada. Un ejemplo real, pues una rama aparentemente seca conducía humedad interna y al rozar el conductor produjo un arco eléctrico lateral. El casco con visera dieléctrica evitó lesiones oculares al técnico. Ahora, debe haber un análisis avanzado de distancias mínimas de seguridad. La distancia mínima no es una estimación, es un cálculo. Los valores de distancia segura varían según el nivel de tensión de la línea, según las condiciones de humedad y temperatura, movimiento natural de las ramas, tipo de herramienta utilizada. El EPP reduce severidad, pero no reemplaza la distancia mínima. La distancia dinámica, cuando el técnico sube a un árbol o poste, su cuerpo y las herramientas generan oscilación. La distancia que era segura en el suelo no será la misma en altura. La distancia debe incrementarse entre el 20% a 35% en trabajos de poda respecto a la establecida en trabajos estáticos. La distancia según las herramientas como tijeras telescópicas, riesgo de algo indirecto por longitud, motosierras, manual, vibración puede generar deslizamientos involuntarios. La sierra manual de poda, pues riesgo de engancharse en ramas conectadas a otras zonas del árbol. Cada herramienta requiere distancia adicional y el EPP específico. Ahora hay errores avanzados y patrones de comportamiento que aumentan el riesgo.
A veces el exceso de confianza de los trabajadores con 10 o más años de experiencia son los más propensos a omitir pasos de seguridad. Ejemplo, lo he hecho 1000 veces en una frase previa a los incidentes más graves. La complacencia, cuando una tarea se repite muchas veces sin incidentes, el cerebro reduce atención y baja la guardia. Este fenómeno psicológico se combate con pausas de recalibración mental, cada 30 minutos, detenerse unos 10 segundos para evaluar el entorno. Confusión de roles. En el campo, un accidente ocurre cuando 2 personas creen que la otra está controlando la caída de la rama, y la coordinación debe estar asignada claramente. Automatización no consciente. Hay movimientos que los técnicos realizan sin pensarlo, como apoyar la mano en la rama cortada o girar el cuerpo sin revisar la herramienta. Reentrenar estos automatismos reduce riesgos. Hay protocolos de poda en entornos urbanos y también rurales. La poda urbana es presencia de peatones y vehículos, espacios reducidos para maniobras, zonas con señalización que deben instalarse con mayor anticipación, ruido elevado que complica la comunicación verbal, requiere EPP con mayor visibilidad y plan de tráfico. La poda rural pues está en terreno regular, presencia de animales o insectos, vegetación más densa, visibilidad reducida, mayor distancia del equipo de rescate. Aquí se deben duplicar protocolos, 2 equipos de comunicación y un botiquín ampliado. La poda en zonas montañosas, riesgo de caída por pendientes, rocas sueltas, humedad, y se requiere botas con suela de agarre profundo, arnés con punto de anclaje superior para evitar deslizamiento lateral y supervisión con línea visual constante. Ahora, con respecto a herramientas avanzadas y su relación con el EPP, hay herramientas motorizadas, como las podadoras, las motosierras eléctricas, que tienen riesgos adicionales. La vibración prolongada, ruido extremo, retroceso inesperado, chispa, arco involuntario al acercarse al conductor. El EPP adicional obligatorio, pues protección auditiva, guantes antivibración, ropa anticorte certificada, visor reforzado antiproyección, y también herramientas telescópicas aisladas aumentan el alcance, pero también aumentan el riesgo por flexibilidad en la caída, probabilidad de tocar otra rama involuntariamente, mayor exposición a arcos indirectos, y se recomienda inspección pre y post uso. Herramientas guiadas por batería son más seguras en teoría que las herramientas de combustión, pero requieren revisión constante de conectores. Verificar que no haya humedad en las terminales. Uso extremo de baterías certificadas. El EPP según niveles de riesgo y condiciones extremas. Hay niveles de riesgo en la poda eléctrica y clasificación sugerida. El nivel 1, pues una poda ligera, lejos de líneas, que con un bajo riesgo. El nivel 2, pues poda moderada con proximidad de baja a media, un riesgo medio. Nivel 3, una poda de alto riesgo, ¿verdad?, que requiere más equipo de protección y supervisión. Las condiciones extremas de calor pues hacen usar equipo de protección con ventilación activa, pausas cada 20 minutos, hidratación constante. Y en frío extremo, pues capas térmicas compatibles con la ropa de trabajo. Y en viento fuerte, pues hay que suspender labores cuando las ráfagas superan los parámetros definidos. En tormentas está prohibido trabajar incluso si hay una prisa operativa, ¿verdad? Hay estrategias avanzadas de comunicación operativa. Una comunicación redundante, no basta solo la radio, señales, se necesitan ambas. Cada mensaje debe confirmarse con una frase, ¿verdad? Entonces, como corte listo, corte recibido, comunicación sin radio en zona de interferencia.
La electromagnética, a usar pues, señales manuales estandarizadas, silbatos, cuerdas de señalización, comunicación con operadores de red antes de acercarse a una línea. Se debe coordinar carga del circuito, transferencias temporales, maniobras de desenergización o compensación, ¿verdad? El EPP actualizado para rescate y emergencias. El EPP para rescate en altura, pues el equipo de rescate debe tener un EPP especial, arnés de extracción, poleas, frenos automáticos, cascos con linterna integrada, guantes antiquemaduras. Y el protocolo de rescate eléctrico pues debe incluir un corte inmediato de energía, si se pudiera, no tocar a la víctima hasta confirmar ausencia de tensión, evaluación rápida de quemaduras, maniobras de levantamiento o descenso asistido. También un kit de emergencia amplio que debe incluir vendas estériles para quemaduras, soluciones salinas, collar cervical, manta térmica y el botiquín, ¿verdad? Lo normal de un botiquín. Hasta aquí el video 3. Gracias por su atención.